Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte de la reflexión Busca las cosas de arriba, donde tratará de ayudarnos a entender, a comprender cuál es la consecuencia, qué es lo que ocurre cuando estamos buscando las cosas de arriba y no las cosas terrenales, ¿verdad? Y esta reflexión viene a explicarnos precisamente este proceso, ¿no? Vamos a entrar en el texto para que no perdamos más tiempo de lo necesario, ¿verdad? Y dice lo siguiente: estamos esperando el cambio de la mortalidad a la inmortalidad. Y es interesante lo que dice aquí. Estamos esperando el cambio de esta naturaleza a una nueva naturaleza, a esta nueva creación, ¿verdad? Por lo tanto, está haciendo referencia a la boda del Cordero, ¿verdad? En donde recibiremos la plenitud del Espíritu, nuestra naturaleza será cambiada y tendremos una naturaleza semejante a Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos, divino humano, quiere decir, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos tener de lo que ahora es nuestro privilegio? Y fijaos lo que nos dice, porque trata de ayudarnos a comprender precisamente esta realidad. Me estoy dando cuenta, ¿verdad?, a medida que estoy estudiando y estamos haciendo estas reflexiones, que hay y os lo comenté en reflexiones anteriores también, ¿verdad? Hay un lenguaje específico del cielo, hay un abecedario del cielo, por decirlo de alguna manera, y Dios trata de ayudarnos a comprender a través de este lenguaje específico que utiliza su plan de salvación, su perspectiva, ¿verdad? La imagen que Dios tiene ante sí para poder redimir al hombre, ¿verdad? Y necesitamos entender este lenguaje, ¿verdad? Es una experiencia que es una experiencia personal, ¿verdad? Yo os explico lo que yo observo, pero esto tiene que ser una experiencia personal. Por eso os invito una y otra vez, y por eso os dejo también siempre en la descripción el enlace al texto en origen, para que vosotros podáis tener esta misma experiencia, ¿verdad? Es un proceso, lo vais a ver en esta reflexión, también nos lo explica, es un proceso largo, es un proceso educativo en realidad. Fijaos lo que nos dice aquí, dice, podemos tener a Jesús morando en nuestros corazones por la fe. Ahora, ¿qué es lo que trata de decirnos? Que podemos tener al Espíritu Santo morando en nuestros corazones por la fe. Dice, Él murió en la cruz del Calvario para que pudiera permanecer en ti y tú en Él. Es decir, porque Él trató de reconectarnos con la vida, con la ley, con el Espíritu, ¿verdad? Por eso es necesario entender por qué necesitamos tener a Jesús morando en nuestros corazones por la fe. Porque ¿cómo seremos salvos? Por la fe. ¿Debido a qué? A la obra de Cristo en nuestro corazón, en nosotros, ¿verdad? Es debido a esta obra, santificación, purificación, ¿verdad? Y esto es lo que en realidad trata de explicarnos, ¿verdad? La profundidad, ¿verdad? Por eso os hablo de este lenguaje, ¿no? Porque en realidad cuando cada vez más afinamos esta imagen, que es el Evangelio en su totalidad, ¿verdad? Afinamos esta imagen, esta perspectiva que Dios trata de presentarnos constantemente, empezamos poco a poco a entender el lenguaje, la forma en la que Dios se expresa, para que nosotros podamos entender profundidades, ¿verdad? Sin invadir, es decir, esta libertad, este permiso que se le dio al enemigo de Dios para que pueda demostrar también que él puede tener un mundo sin la ley de Dios, sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sin invadir este permiso, ¿verdad? Que se le ha dado, este espacio, ¿verdad? Su obra en realidad. Pero trata de presentar al hombre su plan. Dios trata de presentar al hombre su plan.
y utiliza un lenguaje específico. Por eso estoy diciendo, porque necesitamos comprender en este proceso educativo cada vez mayor profundidad de lo que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y lo que trata de revelarnos es que sin su espíritu no podemos, ¿verdad? Sin su ley, sin su presencia en este templo, no hay forma. Por eso empezó así. Estamos esperando el cambio de la mortalidad, que es esta condición que tenemos ahora, a la inmortalidad, que es la condición que adquiriremos en la boda del Cordero en el decreto divino, ¿verdad? La inmortalidad, es decir, plenitud del Espíritu, cambio de nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque es un cambio en nuestra naturaleza. Dios habitará aquí, ¿verdad? Y a partir de aquel momento tenemos no una naturaleza humana pecaminosa desprovista de la gloria de Dios, sino una naturaleza divino humana, porque el Espíritu de Dios será parte de nosotros. Por eso nos habla de una nueva creación. Es así como Adán fue creado. El Espíritu de Dios habitaba en él, por lo tanto su naturaleza era divino humana, porque el Espíritu, la gloria de Dios, habitaba en él. Son dos naturalezas. La sierva dice, es una simbiosis, no podemos entenderla, separadas al mismo tiempo que son una, ¿verdad? Y también nos lo revela aquí porque dice, podemos tener a Jesús morando en nuestros corazones por la fe. Es decir, podemos tener la divinidad en nosotros, morando con nosotros, obrando esta purificación, esta santificación, ¿verdad? Estos son cuestiones muy profundas, no son fáciles de comprender, no imposibles, podemos entenderlas, pero para eso necesitamos esta unión con Cristo, esta simbiosis, ¿verdad? Este proceso de estar cada vez más ligados a Cristo, que Él more en nuestro corazón y nos explique, ¿verdad? Por eso utilicé el camino de Emaús, porque precisamente es un tipo del antitipo, nos ayuda a entender precisamente este proceso en donde Cristo se nos revela, ¿verdad? A través del Evangelio poco a poco, de tal manera que cuando llegaremos al final, a casa, en el caso del tipo, del camino de Emaús, ¿verdad? Comprenderemos al Maestro, su obra, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho en y con nosotros, ¿verdad? Él murió en la cruz del Calvario para que pudiera permanecer en ti y tú en Él. Es decir, a través de la obra de Cristo, paga por el pecado, ¿verdad? Restaurar al hombre, recuperar el dominio de las garras, de las manos del enemigo, ¿verdad? Ahora sí tiene permiso para poder habitar, unirse a nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que fue lo que pasó en Pentecostés en realidad. Dice, podemos tener la presencia de Cristo con nosotros, como la tuvo Daniel en Babilonia. Y aquí viene a relatarnos la presencia de Cristo con nosotros, es decir, este Dios personal, es esta obra de santificación, purificación, erradicación del pecado, sin la cual no puede haber la unión con el Espíritu de Dios. Porque si no se produce esta limpieza, esta formación de nuestro carácter, es decir, que entendamos claramente que el pecado no es una opción, es en realidad todo lo contrario a lo que Dios pretende hacer, unirse a nosotros, y el pecado es separarse de Él, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender en este proceso de educación que el pecado no es una opción, de ninguna manera, en términos absolutos. Y esto es lo que el proceso educativo trata de hacer con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Para que podamos ser en la boda del Cordero unidos al Espíritu. Si no estamos limpiados en este proceso hasta aquel momento, no podemos acudir a la boda del Cordero. Eso es lo que trata de ayudarnos a comprender, ¿verdad? En todo este lenguaje, en este abecedario del Evangelio, ¿sí? Dice, Dios le dio sabiduría en todo conocimiento y tuvo entendimiento en todos los misterios. A Daniel, ¿verdad? Pero es interesante, dice, Dios le dio sabiduría en todo conocimiento. ¿Por qué? Porque estaba con él, ¿verdad? Y dice, y tuvo entendimiento en todos los misterios. La cuestión es, ¿podemos nosotros tener esta misma experiencia? Porque creo, y esta fue, os estoy contando mi experiencia personal, ¿verdad? Cuando empiezas a leer el Evangelio,
Miras a Daniel como si fuera una especie de mini Dios, ¿verdad? Pero obviamos que él era uno como nosotros. Daniel era un ser humano, como cualquiera de nosotros, con la única diferencia que él trató de entender a Dios, trató de obedecer a Dios, trató de someterse a Dios, confiar plenamente en Dios. Y esta es en realidad la experiencia de Daniel. Lo que trata de decirnos es que nosotros tenemos pleno acceso a esta misma experiencia, si así lo deseamos, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Pero nosotros podemos ser como Daniel. ¿Entendéis? Nosotros podemos ser como Daniel. La fuente de la sabiduría está abierta para nosotros. ¿Entendéis? Es decir, de nosotros depende si queremos vivir, queremos experimentar esta fuente de la sabiduría, que es Cristo mismo, Cristo en nosotros a través del Espíritu, ¿verdad? Dice, está abierta para nosotros. Podemos venir a Dios, podemos crecer en sabiduría. Y fijaos cómo el lenguaje, ¿verdad? Dice, podemos crecer, es decir, poco a poco, a través de la revelación del Evangelio, de la palabra, que es así como nos santificamos, que significa apartarnos de este mundo, del entendimiento, de los principios, de las reglas de este mundo. Poco a poco entendemos a entender las reglas, los principios del reino de Dios. Por eso el título es Busca las cosas de arriba, ¿verdad? Y este es un proceso de crecimiento en sabiduría, porque la presencia de Dios en este templo, si Cristo mora con nosotros, se produce precisamente esta experiencia del camino de Maús. Cristo nos explica el Evangelio en este proceso, en este caminar con Él, de tal manera que cuando lleguemos al final nos daremos cuenta con quién hemos estado, ¿verdad? Exactamente la experiencia del camino de Maús, por eso está ahí, para que podamos entender precisamente esta experiencia, este caminar con Cristo, ¿verdad? Y al final entenderemos quién ha obrado en nosotros toda la redención en realidad, ¿verdad? La santificación, la purificación, la erradicación del pecado y unirnos con el Espíritu, ¿verdad? Con la plenitud. Dice, no es necesario que seamos ignorantes. Y aquí quiero deciros, porque hemos tratado esto, es verdad que hace tiempo atrás, ¿verdad? Pero había textos donde nos decía que los que se pierden por indolencia, ¿verdad? Por no querer comprender, estudiar el Evangelio. Porque cuando cuando queremos estudiar, cuando estudiamos el Evangelio, lo que en realidad estamos haciendo es conocer a Cristo, unirnos a Cristo. Cuando entendemos que la palabra es Cristo, el Espíritu es Cristo, este es el proceso de conocer, unirnos a Cristo, ¿verdad? Es ese proceso de adquirir sabiduría, reglas, principios del reino de Dios. Este es el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Unirnos a Él. Y eso es lo que trata de decirnos. No es necesario que seamos ignorantes. Todos aquellos que no dedican tiempo a conocer a Cristo serán perdidos, ¿verdad? Porque están desprovistos de esta experiencia, ¿verdad? Y es la clave en realidad. Es inevitable que en el momento que nos coloquemos nos pongamos a estudiar el Evangelio, tengamos precisamente esta experiencia, este crecimiento, la experiencia del camino de Maús. Perdonadme que me tengo que repetir, pero creo que es la mejor expresión, la mejor imagen para entender este proceso, ¿verdad? Y esto es lo que nos trata de decir. No es necesario que seamos ignorantes. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra y con la experiencia del Espíritu, la misma presencia de Él con nosotros, ¿verdad? Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, que da a todos abundantemente y no reprende. No reprende, porque ¿cómo va a reprender si es precisamente su propósito? Unirnos a Él, ¿verdad? Dice, se exhorta, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Os dais cuenta?
Creced en la gracia, ¿verdad? ¿Qué es la gracia? Es un concepto, es un lenguaje que engloba mucho. Conocer a Cristo, unirnos a Cristo a través de la palabra, del Evangelio, de la experiencia vital que tenemos día a día, ¿verdad? Crecer en la gracia es toda la experiencia, todo este caminar con Cristo, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos en este lenguaje, dice, y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Es la experiencia vital, día a día, constantemente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que crezcamos en la gracia? Dice, solo es posible en la medida en que vaciemos nuestro corazón de sí mismo. El yo tiene que morir, ¿verdad? Esta es la profunda realidad. Y lo presentemos al cielo. Es decir, nos vaciamos de nosotros mismos para que presentándolo a Cristo, Él lo llene. Él lo llene, ¿verdad? Dice, y lo presentemos al cielo para que sea moldeado según el modelo divino. ¿Cuál es el modelo divino? Cristo. Cristo. Necesitamos entender que cuando el hombre fue creado, dice, fue creado a la imagen de Dios. ¿Cuál imagen? El modelo divino. ¿Quién es el modelo divino? Cristo, queridos. Cristo. Y tenemos que ser restaurados. Por eso nos dice que necesitamos adquirir un carácter semejante al de Cristo para poder acudir a la boda del Cordero. ¿Pero de quién es esta obra? Precisamente del modelo divino, de Cristo. Esto necesitamos entender a través de este lenguaje que el cielo utiliza, ¿verdad? Dice, para que sea moldeado según el modelo divino. ¿Y por quién? Precisamente por el modelo divino, que es Cristo mismo, ¿verdad? Podemos tener una conexión con el canal vivo de la luz. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Canal vivo de la luz. ¿Con qué estaba arropado Adán en Edén? Con una ropa de gloria, de luz, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, estaba en él, ¿verdad? Y esto es el lenguaje que os cuento, ¿verdad? Canal vivo de la luz. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. De Cristo mismo en realidad, ¿verdad? Dice, podemos ser refrescados con el rocío celestial y hacer que las lluvias del cielo desciendan sobre nosotros. Las bendiciones del cielo desciendan sobre nosotros. A medida que nos apropiemos de la bendición de Dios, del Espíritu, ¿verdad? Podemos recibir mayores medidas de su gracia, de su obra, ¿verdad? A medida que aprendamos a soportar como si viéramos al que es invisible, nos transformaremos en la imagen de Cristo. ¿Entendéis el proceso de la santificación? Eso es lo que te trata de explicarnos, ¿verdad? A medida que caminemos con Cristo, a medida que Cristo nos explica el Evangelio, nos ayuda a entender precisamente toda esta realidad, toda esta imagen en su contexto, ¿verdad? Nosotros adquirimos ese carácter, ¿verdad? De Cristo. Porque ¿qué es el carácter de Cristo? Es la verdad de la perspectiva celestial. Cómo fue preparado el plan de redención, cómo obró Cristo, qué es lo que hizo Cristo, cómo nos salva Cristo, cómo nos justifica Cristo, ¿verdad? Y cuando nosotros en nuestra mente entendemos estas realidades y entendemos que el pecado no es una opción, porque en realidad pecado significa separarnos de Dios, pues claro, esto es contrario a toda la obra de la redención. Pues la obra de la redención tiene como propósito unirnos de nuevo a la gloria de Dios, a Dios, al Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender la clave de todo es el pecado no es una opción, el proceso de educación, precisamente eso es lo que trata de decirnos. Por eso nos dice, el yo tiene que morir. ¿Por qué? Porque el yo ¿qué quiere? Quiere las cosas de este mundo. Nacimos en este mundo, fuimos educados en este mundo y vivimos en este mundo. Pero Cristo dice, tienes que entender que lo que tienes de este mundo no tiene nada que ver con el reino de Dios. Por lo tanto, tienes que despojarte de ti mismo, ¿verdad? De este mundo, de esta naturaleza mortal, y dejarme a mí que te arrope, que ponga el Espíritu en ti, ¿verdad? Para que experimentes esta nueva creación, ¿verdad? Que lleguemos a la boda del Cordero. Es un poco complejo, pero esto es lo que trata de explicarnos Dios en el fondo, a través de todo el Evangelio. Cuando entendemos el plan de redención desde la perspectiva divina,
el Evangelio no resulta tan complicado. Poco a poco entenderemos también el lenguaje del cielo y entendemos a través de todas las expresiones qué es lo que nos trata de decir, ¿verdad? En profundidad. Dice, la gracia de Cristo, la presencia de Cristo, el Espíritu de Cristo, la obra de Cristo, porque la gracia engloba más cosas, por eso utiliza esta palabra, ¿verdad? Esta expresión. La gracia de Cristo no nos hará orgullosos, ni nos hará enaltecernos, sino que nos volveremos mansos y humildes de corazón, porque esta es la expresión de la ley. Nosotros, si queréis entender cómo se manifiesta la ley, estudien Corintios 13, porque en realidad Corintios 13 nos habla de quién es Dios, cuál es su carácter, cómo se manifiesta. Y cuando entendemos el Corintios 13, entendemos que es la manifestación de Dios en nosotros, es la ley, ¿verdad? Cuando entiendes el Corintios 13 desde esta perspectiva, entiendes quién es la ley, cómo se manifiesta y que la única opción de que nosotros podamos estar en conformidad con su carácter es que su espíritu habite aquí, nuestra naturaleza sea cambiada y a partir de aquel momento vivimos en perfecta armonía con el carácter de Dios, es decir, somos parte de su reino, ¿verdad? La gracia de Cristo no nos hará orgullosos ni nos hará enaltecernos, sino que nos volveremos mansos y humildes de corazón. Fue la gracia de Cristo, la obra de Cristo, la justicia de Cristo, la que hizo de Moisés el hombre más manso de la tierra. Por lo tanto, ¿fue obra de Moisés? No, fue la obra de Cristo. ¿Os dais cuenta? ¿Queremos experimentar esto mismo? Sigamos a Moisés. Perdonadme que te digo, es un tipo de Cristo, ¿verdad? Por eso digo, entendamos cómo llegó Moisés a esta experiencia, ¿verdad? Eso es lo que trataba de decir, sigamos a Cristo en realidad. Pero también debemos de entender que Moisés es un tipo de Cristo, ¿verdad? Fue la gracia de Cristo la que hizo de Moisés el hombre más manso de la tierra. A medida que aprendamos del divino Maestro, manifestaremos este precioso atributo. ¿Entendéis el camino de Maús? A medida que aprendamos del divino Maestro, manifestaremos este precioso atributo. Mansos, humildes, caminamos por fe, confiando que Cristo, que no está en alguna parte lejos, sino que está en mí, conmigo. ¿Entendéis? Es un Dios personal presente 24 de 24, si así lo queremos, ¿verdad? Debemos de entender también de qué forma el Espíritu de Dios, Cristo, está con nosotros, porque no puede estar en cualquier manera, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Separación del Espíritu. Por lo tanto, cuando no caminamos con Cristo según Cristo, no puede acompañarnos, ¿verdad? Con el pecado no, o sea, el Espíritu Santo y el pecado no tienen nada que ver. Por eso se separó Adán en Edén. Tenemos que entender este proceso y todas las consecuencias que trae consigo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardó Moisés en aprender la lección de la mansedumbre? Y aquí fijaos, porque por eso os dije, fijaos en Moisés, ¿verdad? Para que podamos entender este proceso, ¿sí? Moisés era un ser normal como nosotros, ¿verdad? Pero Cristo obró en él lo que trata de hacer con todos nosotros, que seamos mansos y humildes de corazón, que el Espíritu habite en nosotros, que nosotros nos sometamos constantemente a su voluntad, ¿verdad? Y es así como él obra la justicia, nos justifica, nos presenta ante el Padre y entraremos en el reino de Dios, ¿verdad? Dice, ¿cuánto tiempo tardó Moisés en aprender la lección de la mansedumbre y llegar a ser apto para ser un general que dirigiera los ejércitos de Israel fuera de Egipto? Dice, pasó por una larga disciplina. Tuvo que recorrer ese camino de Maús con Cristo y que Cristo le explique las cosas, lo modele, que haga de él un carácter semejante, ¿verdad? A Cristo. Dice, durante 40 años cuidó de las ovejas en la tierra de Madián, aprendiendo a ser un buen pastor para el rebaño. ¿Y os dais cuenta cómo lo preparó para el liderazgo de su pueblo? Durante 40 años, ¿verdad? Dice, en su posición de pastor, fue llamado a cuidar de los débiles, a guiar a los descarriados, a buscar a los errantes.
este era un entrenamiento esencial para el que iba a ser el líder de Israel. Y necesitamos nosotros caminar también con Cristo para el propósito que nos ha sido asignado a cada uno de nosotros, y no debemos de dudar. Nadie está porque sí, sino que a todos se nos asigna una obra. En este caso, lo preparó para liderar el pueblo, ¿verdad? Pero en mi caso, ¿cuál es la obra que me fue asignada a mí? Y entendéis este proceso, ¿verdad? Caminar con Cristo, ¿verdad? Para prepararme para esta obra, para este propósito, el que a cada uno se nos asignó, ¿verdad? Necesitamos saber, y yo creo que deberíamos de saberlo cada uno, cuál es la obra que nos fue entregada, según los dones y talentos que el mismo Cristo puso en nosotros, ¿verdad? Hay que entender el mecanismo de cómo es un cuerpo. Cada célula, aunque todas son parecidas entre sí, en un cuerpo, pero cada una tiene una función. Una es parte del ojo, otra de la oreja, otra del cerebro, otra del pie, pero las células en sí, todas son iguales, tienen la misma biblioteca genética en sí mismo, pero tienen una obra específica asignada por el mismo Dios, ¿verdad? Trato de explicaros esta imagen para que podáis entender el concepto. Lo digo en términos generales, no soy médico ni nada por estilo, pero entiendo el concepto, ¿verdad? Y por eso trato de explicároslo a vosotros también. Dice, era un entrenamiento esencial para el que iba a ser el líder de Israel, porque en el cuidado del rebaño de Dios se le pediría que alimentara a los débiles, que instruyera a los descarriados y que trajera al perdido de vuelta al redil. Dice, este es el trabajo del seguidor de Cristo. ¿Entendéis? Y en marco de lo que nos acaba de decir, a cada uno de nosotros nos ha sido asignada una obra, ¿verdad? No importa, grande, pequeña, es que esto no importa en el reino de Dios, ¿verdad? Pablo nos lo dice, el ojo pues se revela y el otro no, si no es la boca y si no es el ojo, si no es... Todos somos iguales. Da igual la función que nos fue asignada, porque en el cielo no funciona como en las reglas de este mundo. No se busca quién es mayor y quién es menor, no, esto es, cada uno acepta la obra que le fue asignada por Dios, ¿verdad? Y todos viven en perfecta armonía, ¿verdad? Este cuerpo tiene las funciones completas, no le falta nada, ni tampoco le sobra nada, ¿verdad? Sino que todo está hecho en una perfecta armonía. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, este es el trabajo del seguidor de Cristo. Hemos de velar por las almas como los que han de dar cuenta y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que aquellos con los que nos relacionamos crezcan. ¿Entendéis el proceso? Y entendéis la gran comisión, es decir, Cristo, este proceso del camino de Emaús nos lo ha trasladado a nosotros, ¿verdad? Dice, yo os doy sabiduría, yo os doy dones, yo os doy talentos, y ahora trabajar, ¿verdad? Seguidme a mí, haced lo que yo he hecho. Y fijaos lo que nos dice aquí. Dice, y haced todo lo que esté en nuestra mano para que aquellos con los que nos relacionamos crezcan hasta alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo. Porque nosotros tenemos que dirigir siempre a los demás a Cristo. No es nuestra obra y no es nuestro mérito. Porque si no es el Espíritu en mí, entonces esta obra es una obra que no lleva a estatura de hombres y mujeres en Cristo. Llega a estatura de hombres y mujeres no en Cristo, por no decir otra manera, otra forma, a un otro espíritu, ¿verdad? A un Cristo falso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que obrar con Cristo y dirigir a la gente a Cristo, porque hemos entendido quién obra en y a través de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, no tenemos que darnos ningún mérito, ni mucho menos esperar. O sea, no tenemos que esperar. Gratis hemos recibido, gratis hemos de dar. No es nuestra obra ni nuestro mérito, ¿verdad? Sino que es Cristo en nosotros. Y ahora lo entenderemos porque esta reflexión viene a explicarnos precisamente todo este proceso. ¿Qué ocurre cuando estamos buscando las cosas del reino y nos abandonamos, o sea, nos despojamos
de lo que es este mundo, ¿verdad? Con sus principios, regla, su educación, ¿verdad? Debemos darnos cuenta de que hemos sido llamados en Cristo, porque por la fe debemos alcanzar su justicia. Pero dice, debemos alcanzar su justicia. En realidad, cuando entendemos que esta obra es de Cristo, ¿qué nos toca a nosotros? Elegirle a Él, someternos a Él en realidad, ¿verdad? No hay más, es estar de rodillas entendiendo el plan de Dios a través de la palabra, estudiando la palabra, entendiendo lo que Dios en todo momento trata de presentarnos, y estar de rodillas, queridos, someternos a Él, amar a Dios y amar al prójimo. En esto consiste la ley, ¿verdad? Y a esto nos invita, por eso dice, porque por la fe debemos alcanzar su justicia. ¿Por qué por la fe? Entendiendo quién obra en nosotros, de quién es todo, ¿verdad? Puesto que esta es la norma para nuestro logro, ¿cómo podemos estar satisfechos con nuestros logros actuales? Es como condicionar a Cristo. Cristo no puede más, solamente puede hasta aquí, ¿verdad? O yo no entiendo el Evangelio. Estamos limitando el poder de Dios, ¿verdad? Cuando el poder de Dios es ilimitado. ¿Qué es lo que puede hacer conmigo? Todo aquello que yo estoy dispuesto a aceptar que Él haga a través de mí, ¿verdad? Y solo yo me condiciono y le condiciono a Dios, ¿verdad? Porque vais a ver lo que nos dice a continuación, ¿verdad? Dice, si nos hemos detenido en las cosas visibles y temporales, mirando este mundo, ¿verdad? Dirijamos nuestra atención a las cosas invisibles y eternas, es decir, levantar nuestra mirada de la tierra hacia el cielo, entendiendo cómo funciona el cielo, ¿verdad? No esperemos un avivamiento en la iglesia o una convicción especial, sino que comprendiendo nuestra necesidad, el Espíritu, esta es nuestra mayor necesidad, la presencia de Cristo en nuestra alma, ¿verdad? Y sabiendo que todo el cielo está en nuestras órdenes, entreguemos ahora nuestros corazones a Dios. No pensemos que podemos esperar hasta alguna reunión de la conferencia, hasta que se convoque a una gran compañía para buscar la bendición de Dios, ¿verdad? Es mejor que estemos despiertos individualmente. Y esto es necesario entenderlo. Es mejor que estemos despiertos individualmente, hoy rindiendo nuestros corazones a Dios. Decidan ahora dedicarse a Él, no solo como congregación, sino como individuos, porque al fin de cabo, ¿qué es la congregación? La suma de los individuos, ¿verdad? Por lo tanto, sino como individuos, decidan buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. No esperéis unos a otros. Es decir, no os coloquéis reglas humanas, mirando, pues, ¿qué ha hecho el pastor? ¿O qué ha hecho el anciano? ¿O qué ha hecho el hermano tal? O no, porque de esta manera estamos condicionando el poder de Dios, la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Por eso nos dice, no esperéis unos a otros, no miréis a vuestro alrededor para ver si vuestro vecino va a hacer la entrega, ¿verdad? Si se va a entregar por completo, porque a lo mejor ni siquiera será salvo, aunque esté dentro de la iglesia. Porque a saber cuál es su vida real, ¿verdad? Nosotros vemos un día en la iglesia, pero es que vivimos una semana, ¿verdad? Por lo tanto, podemos mirar en la iglesia política, diplomacia, ¿verdad? Venimos a la iglesia con mejor traje, mejor presentación y tal, pero luego a lo largo de la semana, solo Dios sabe cómo vivimos de verdad. ¿Entendéis? Por lo tanto, no coloquemos estandarte humanos, sino sometámonos a Cristo, que es el poder ilimitado, y que Él obre a través de nosotros lo que Él desea, ¿verdad? Porque cuando nosotros miramos a otros, estamos mirando lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Con nuestra forma limitada de entender las cosas. Por eso Cristo nos dice, déjame a mí, sométete a mí, y verás lo que puedo hacer contigo y a través de ti, ¿verdad? No esperéis unos a otros, no miréis a vuestro alrededor para ver si vuestro vecino va a hacer la entrega, sino que comprendiendo que cada uno de nosotros debe dar cuenta de sí mismo a Dios, que tenemos un Salvador vivo, conmigo, un Salvador vivo, personal, que es nuestro sustituto y garantía, acercaos a Dios personalmente.
No necesitas mirar a nadie ni compararte con nadie. Mi única forma de compararme es Cristo mismo. Y Él me prometió poder para ser como Él. Y hacer la misma obra de Cristo. ¿No lo hicieron los apóstoles? ¿Qué diferencia hay? ¿Entendéis? Pues a eso tenemos que llegar, a comprender eso. Y nuestro estandarte sea Cristo, nadie más, ¿verdad? La palabra del Señor dice, acércate a Dios, ¿y acaso Él se acercará a ti? Dice, no, la promesa es, Él se acercará a ti en términos absolutos. Tú acércate a Dios y Él se acercará a ti. No, quizás puede ser, no. La promesa es firme, clara y absoluta. Él se acercará a ti. Y fijaos un condicionante, que nosotros somos los que nos limitamos, ¿verdad? Dice, Dios no hace nada por el hombre sin su cooperación. Estas son palabras tremendamente grandes, queridos, que muchas veces nosotros damos por hecho que Dios nos acompaña de cualquier manera. Pues no, queridos. Dice, Dios no hace nada por el hombre sin su cooperación. Y para cooperar con Dios, ¿hemos de conocerlo? ¿Hemos de acercarnos a Él? ¿Hemos de unirnos a Él? ¿Y no es este el argumento supremo para que Cristo pueda obrar en nosotros y nos justifique ante el enemigo? ¿Entendéis? Profundidad, ¿verdad? Te atrae con las tiernas cuerdas de su amor y cuando respondes a esta atracción, te acercas a Él. Mientras buscas su rostro, los ángeles te atienden. Él tiene a sus órdenes 10,000 veces 10,000 y miles de ángeles. Ascienden y descienden sin cesar, pues no son todos espíritus ministradores enviados a servir a los que son herederos de la salvación. Están ministrando en las ciudades, pueblos y aldeas, reciben su comisión de Dios, cuyo ojo contempla todas las cosas. Lo sabe todo, ¿verdad? Y cuando un alma está en el desánimo, Él envía ayuda desde el cielo, incluso antes de que se pronuncie la oración de ayuda. ¿Entendéis? Dice, incluso antes de que se pronuncie la oración de ayuda. Antes de que pidamos, Él comisiona a sus ministros para que salgan con ayuda divina. Durante las noches de insomnio que he pasado en los meses de mi enfermedad, he encontrado un consuelo indescriptible en estos pensamientos. En cuanto mi mente se fijaba en Jesús, las nubes de las tinieblas se transformaban y todo era luz en el Señor. Mi alma se derritió con su amor. Es la experiencia de la sierva, ¿verdad? Dice, fija los ojos en Jesús y di, guíame, guíame. Tu oración ascenderá ante el Padre como incienso fragante, pues el mérito de Cristo la hará valer ante Dios, ¿verdad? Porque si Cristo está en mí, Cristo me puede presentar ante el Padre, ¿verdad? Por eso se rompió el velo, por eso nos dijo a través del símbolo, ¿verdad? De que se rompió el velo, que tenemos acceso directamente al Padre a través de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, ¿verdad? Dice, cuando la justicia de Cristo sea tu alegato, serás aceptado en el amado. Jesús nos anima a presentar su mérito en el trono. ¿Por qué seremos aceptados, queridos? Porque Cristo es la ley para nosotros, ¿verdad? Su obra, su justicia es la ley para nosotros. Cristo en mí lo es todo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no es esto lo que Dios, el Padre, espera hacer, lograr en nosotros? Unirnos de nuevo a Él. Pues por eso somos aceptados, porque hemos aceptado su presencia, su obra, ¿verdad? ¿Y no es así como gobierna Dios el universo? ¿Entendéis por qué nos dice lo que nos dice? Dice, Jesús nos anima a presentar su mérito en el trono. Dice, si pedís algo en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O educa el alma para creer en las promesas de Dios. ¿Entendéis de nuevo el proceso de educación? Educa el alma para creer en las promesas de Dios. ¿Haría tales promesas si no nos amara? Somos su propiedad comprada.
comprada a un precio infinito. Confiemos en Él. Eso es lo que trata de decir. Confiemos en Él. No dudemos. No cometamos el mismo error de Adán en Edén, ¿verdad? ¿Quieres saber la forma de amor que se te ha concedido? Te señalo la cruz del Calvario. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cristo murió en favor del mundo. Nuestro Padre Celestial nos ha valorado al precio de Jesús, y habiendo sido comprados a tal costo, ¿qué derecho tenemos a gastar nuestras capacidades dadas por Dios en el servicio del mundo y del pecado? ¿Qué derecho tenemos a malgastar nuestro tiempo, a utilizar nuestros talentos para ayudar a la obra de los poderes de las tinieblas? ¿Entendéis lo que significa y lo que trata Dios de hacer? Despojarnos de nosotros mismos, es decir, de todo lo que este mundo ha impregnado en nosotros, de todo lo que el espíritu de este mundo ha obrado en nosotros, ¿verdad? Dice, despójate de esto y permítame a mí tomar lugar y hacer mi obra, ¿verdad? Poned vuestros afectos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Es vivo y obra. Él es nuestro abogado ante el Padre. Es decir, Él nos presenta constantemente ante el Padre tratando de justificarnos, ¿verdad? Esto es lo que está haciendo. ¿Y qué quiere decir? Confiemos en Él. Confiemos sin dudar en Él, ¿verdad? ¿Significa algo ser un cristiano, un heredero conjunto con Jesucristo? ¿A qué? A una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué nos señala? Venid a la boda del Cordero. Todo está preparado, ¿verdad? Confianza. Venid a la boda del Cordero. Permitirme obrar en vosotros lo que necesitáis y acudid a la boda del Cordero, ¿verdad? Pero nos estamos preparando para tal herencia cuando la mente está llena de liviandad y tonterías, cuando dedicamos el tiempo que Dios nos ha dado a lo que no tiene valor sustancial, dice, eterno, cuando no nos preparamos para la eternidad. Esto es lo que trata de decirnos. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, os conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Pero si me voy, os lo enviaré. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os mostrará lo que ha de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo mostrará. Proceso de educación. ¿Os dais cuenta? ¿Y cómo se obra? Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Esto es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Dice, debemos estar en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando oramos, el Espíritu ayuda a nuestras dolencias. El arado de la verdad, dice, debe ser profundo. El estudio de la verdad, eso es lo que trata de decir. El arado para un agricultor es refrescar la tierra, preparar la tierra para un cultivo nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí. El arado de la verdad, preparar el entendimiento, nuestra mente, ¿verdad? Dice, debe ser profundo para entender todo lo que Dios trata de presentarme a través de este lenguaje del cielo. Y necesitamos aprender este lenguaje del cielo para poder entender qué es lo que en realidad está escondido debajo de la tierra, ¿verdad? Todas esas minerales, todas esas verdades que me nutre y que hace de mí un hombre a la estatura de Cristo, ¿verdad? Dice, estamos llenos de ego, satisfechos con nuestra condición. Jesús dice, dices que soy rico y que me he enriquecido y que no tengo necesidad de nada y no sabes, esto es lo peor, queridos, y no sabes que eres desgraciado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuál es la realidad? ¿Entendéis, mis queridos hermanos? Ayer mismo en la iglesia le dije a un anciano
que en 1844 Dios levantó la última generación. Y se me empezó a reír y diciéndome, dice, pues de aquello ha pasado mucho, ya no es la última generación. Claro, porque la ignorancia es grande. Desconocer nuestra historia nos hace no entender nuestra realidad. ¿Por qué estamos todavía aquí? ¿Verdad? Esto nos pasa, querido. Nosotros creemos saber. Y cuando Dios nos dice cuál es nuestra realidad, nuestra condición, nos reímos, ¿verdad? ¿Qué última generación? Pues se han pasado de ahí unas cuantas, ¿no? ¿Cómo es la ignorancia, verdad? ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Y qué es lo que Dios trata de revelarnos? ¿Por qué estamos todavía aquí? ¿Verdad? Estamos llenos de ego, satisfechos con nuestra condición, creer saber que estamos bien, estamos caminando con Cristo. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Cuál es la realidad? La que Cristo nos revela, pero ¿la entendemos? ¿Estamos dispuestos a aceptarla? ¿A creerla? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Dices que soy rico y que me he enriquecido y que no tengo necesidad de nada. Yo ya lo sé todo, tengo la verdad, la experiencia de los judíos, ¿verdad? Y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo, dice, que me compres oro afinado en el fuego. ¿Qué es el oro afinado en el fuego? Es la experiencia de Cristo, compartida a través de su Espíritu. Este es el oro afinado en el fuego. La experiencia de Cristo, como ser humano, todas las pruebas por las cuales ha pasado, para que nos pueda compartir a nosotros esta misma experiencia, ¿verdad? Y dice, te aconsejo que me compres oro afinado en el fuego, mi propia experiencia, que te la comparto a través del Espíritu, ¿verdad? Para que te enriquezcas, que entiendas, que crezcas, y vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. ¿De qué habla? ¿Cuándo se quedó Adán desnudo? Cuando el Espíritu de Dios lo abandonó. ¿De qué nos habla aquí? ¿Qué son las vestiduras blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez? La presencia de su Espíritu en este templo, ¿verdad? De esto nos habla. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas la realidad a través de mi Espíritu, no de un otro espíritu. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Fijaos lo que dice. Debemos caer sobre la roca, sobre Cristo, y ser quebrados. Dejar de creernos algo, confiar en nosotros, ser quebrados. Solamente cuando dejaremos plenamente, en términos absolutos, de confiar en algo en nosotros, es cuando empieza Cristo a obrar. Dice, y entonces el Espíritu de Dios tomará posesión de nosotros. ¿Cuándo tomará el Espíritu de Dios posesión de nosotros? Dice, cuando yo soy quebrado, cuando yo ya no vivo. ¿Entendéis lo que trata de explicarnos el lenguaje del cielo? Dice, debemos caer sobre la roca y ser quebrados. Morir. Por cuando te quebras, mueres, ¿verdad? Y dice, y apenas entonces, cuando dejas de creer en ti, de confiar en ti, de creer saber, de ser algo, de hacer algo, de que tú obedeces, de que haces algo, cuando has muerto y ya no hay más, ¿verdad? Dice, y entonces el Espíritu de Dios tomará posesión de nosotros y nos moldeará según el patrón divino. Aquí, queridos, esta frase es oro, pero entenderla en el contexto correcto, tal como Dios nos la trata de presentar. Cuando yo dejaré de creer algo, confiar algo en mí, ¿verdad? Cuando me he despojado de mí mismo completamente, es cuando apenas entonces el Espíritu puede obrar. No puede obrar mientras las cosas de este mundo están aquí, yo trato de preservar, me estoy agarrando de algo, el Espíritu no puede tomar posesión. Esto es lo que trata de decirnos. ¿Y qué creemos nosotros? No, tenemos el Espíritu Santo. ¿Ah, sí? ¿Y has muerto? ¿Quién vive?
¿qué es lo que tú quieres? Las expectativas de este mundo. ¿Qué es lo que quieres? Mientras quieres algo de este mundo, el espíritu no puede tomar posesión. Está escrito, queridos, pero la gran pregunta es, por eso nos puso el texto antes, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿Y cuál es la perspectiva real que Dios nos presenta? ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en Dios? ¿Queremos morir a este mundo? ¿O todavía queremos hacer cosas? Ayer mismo le estaba explicando a un hermano que me pidió ayuda y, en fin, era una ayuda como de este mundo, ¿verdad? Yo le dije, querido, deja de hacer las cosas como tú quieres. Porque a veces nos presentamos ante Dios y le decimos, mira, Señor, yo tengo esto, tal, este es mi plan, tal, ayúdame. A través de esta frase entendemos nosotros cómo funciona el cielo. ¿Queremos las cosas de este mundo? ¿O queremos el Espíritu? Mientras queremos las cosas de este mundo, el Espíritu no puede tomar posesión. Y necesitamos esta grandísima verdad. Es como una montaña, ¿verdad? Que nos tiene que aplastar en realidad para quebrarnos y entender esta profunda realidad. Porque mucha gente cree que tiene el Espíritu, pero no se hace la pregunta, ¿por qué vivo como vivo? ¿No es el Espíritu capaz de hacerme obediente? ¿De hacerme conforme con el carácter de Dios? ¿No es el Espíritu de Dios capaz de hacer esto? Por supuesto que lo es. ¿Pero por qué no lo hace? Porque nos lo dijo antes. Si el hombre no coopera, Dios no puede obrar. Esta es la profunda realidad a la cual nos negamos constantemente de creer, de obedecer, de someternos. Nosotros creemos tener el Espíritu y Dios nos dice, ¿no me entiendes que mientras tú vives como este mundo, en este mundo, deseas este mundo? ¿De quién es todo lo que está en este mundo? Es el programa que nos presentó el enemigo, un mundo sin el Espíritu de Dios. Y Dios dice, ¿cómo puedo yo habitar en ti mientras tú vives como el mundo, quieres las cosas de este mundo? Es como pedirme a mí, Dios, que yo apoye el programa del enemigo de Dios. ¿No entiendes por qué te pido que tienes que dejar de vivir para este mundo? Cuando dejas de vivir, de desear este mundo, es apenas entonces cuando mi espíritu puede obrar. Porque entonces estoy apoyando mi gobierno y no de un otro. Pero el hombre no quiere esto. Y en el fondo, esto revela que no tenemos la fe que necesitamos para que Cristo pueda obrar en nosotros su justicia. Y lo peor es que creemos que somos salvos. Y yo sé que todas esas son palabras grandes, queridos, pero hasta que no nos entra en la mente lo que Dios trata de revelarme, entender los mecanismos de su reino, hasta que no estoy dispuesto a ser quebrado, vaciado de mí mismo, muerto el yo, hasta que no entiendo este proceso, el Espíritu no puede tomar posesión. Por lo tanto, vivo en este mundo, como este mundo, en la misma iglesia, profeso ser discípulo de Cristo, pero Cristo dice, yo no tengo nada que ver contigo. Mira cómo vives. ¿Está mi espíritu desprovisto de poder? Necesitamos entender esta profunda realidad, queridos. Por eso vivimos como vivimos y lo que vivimos. Por eso nos pasa lo que nos pasa, porque se está riendo el enemigo. Se está riendo a carcajadas de nuestra forma de vivir, de nuestra desobediencia y en último plano de nuestra fe. Nosotros nos olvidamos que los espíritus malignos conocen el Evangelio, mejor que nosotros incluso. Y también van a la iglesia. Sí, también nos acompañan en la iglesia. ¿Qué diferencia entre yo y él? Necesitamos profundizar en todos esos aspectos, queridos, porque si no,
nos quedamos aquí en este mundo. Por eso Dios nos dice, busca las cosas de arriba, entiende mi reino, entiende qué es lo que yo deseo hacer contigo. Quiero que vivas eternamente, pero que este mundo no tiene nada que ver, nada, lo dijo Cristo. No hay nada de mí en este mundo, o sea, de este mundo en mí, mejor dicho. No hay nada, porque es totalmente contrario al reino de Dios. Y necesitamos comprender esta profunda realidad. Yo sé que no nos gusta, lo sé, porque mi amigo ayer cuando le comenté lo que le comenté, que se tendría que poner en orden porque su vida está en peligro, su salvación, ¿verdad? La respuesta fue, y me quedé sorprendido, ¿verdad? Pero es normal porque cuando no estás conectado con Cristo pasa esto, ¿verdad? Y dijo, no, yo confiaré en Cristo como he confiado hasta ahora. Haciendo las cosas mal, ¿verdad? Por eso estaban problemas. Y me he callado, ¿verdad? Me he callado por decirle, amigo mío, ¿es Cristo el que te ha acompañado hasta ahora? ¿Estás seguro de eso? Porque no entendemos esto, mis queridos hermanos. Nosotros creemos que Dios obra en injusticia y de cualquier manera. Y no entendemos lo que Dios trata de explicarnos aquí. Debemos caer sobre la roca y ser quebrados. Y entonces apenas el Espíritu de Dios tomará posesión de nosotros y nos moldeará según el patrón divino. ¿Y por qué no nos moldea según el patrón divino ahora? Porque el yo no está muerto. Al yo le gusta supremacía, al yo le gusta vivir bien. Me da igual que en África la gente muere. Este mundo a mí me gusta, ¿verdad? Yo trabajo para este mundo. Insensible a todo lo que le está pasando a los demás. ¿Este es el mundo en el que quieres vivir? ¿Por qué no quieres tú terminar, abandonar este barco, maldito barco en que le estamos, y entrar con Cristo detrás del velo, en el lugar santísimo? Abandonarnos, permitirle que termine su obra, porque no puede terminar la obra mientras su pueblo cree estar bien y Cristo le dice, eres un desgraciado, no entiendes, no ves, no entiendes, no sabes. Y el pueblo cree, no, esto no es así. Yo voy a la iglesia, me leo la Biblia, oro, hago aquello, lo otro. Formas. ¿Estás moldeado según el patrón divino? ¿Aún te gusta este mundo? Pues que sepas que el patrón divino, no hay nada de este mundo en él. Y hasta que no entendemos esta profunda realidad, somos desgraciados. Esta es la realidad, la que Cristo me transmite. Espero que podamos entender, mis queridos hermanos, porque estamos bajo un engaño magistral, lo he dicho en muchas ocasiones, y mucha gente se lo toma a la ligera. Este tío está un extremista, ¿verdad? ¿Entendemos lo que escrito está? ¿Estamos dispuestos a aceptar esta realidad, la que el espejo me devuelve? ¿O vivo en un mundo virtual, uno solo mío, verdad? Entonces haz la entrega de inmediato, dice. No esperes a llegar a casa, sino manifiesta que te das cuenta de lo que se requiere de ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora viene la pregunta clave. ¿Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? Entonces abandonarás este mundo, porque nada hay de este mundo en nuestro Señor. ¿Obedeces? ¿Entiendes la profundidad? ¿Amas a tu hermano? El de África, que vive una guerra interminable, que está pasando hambre continuamente. No te mires aquí en los países donde vivimos más o menos bien. Dice, no, nosotros vamos a la iglesia, aunque tenemos que estar por aquí 20 años, no pasa nada. No pasa nada.
¿Escuchas el clamor de tus hermanos allí donde lo están pasando mal? ¿Lo escuchas? ¿Tú qué te crees? ¿Que Dios abrirá la oreja que escuche tu petición egoísta porque tú quieres vivir bien todavía en esta tierra, mientras el otro en otro lado ni casa tiene, ni paz tiene, ni seguridad tiene, ni de comer tiene? Necesitamos entender la profundidad del Evangelio, queridos, porque vivimos un Evangelio tan pervertido que no hay manera. No hay manera. Y el día que nuestra mente se une con nuestro hermano de todas partes de este mundo, porque a esto nos quiere llevar Dios, que todos seamos uno en Cristo y Cristo sea uno con el Padre. El día que entenderemos la profundidad de lo que esto significa y de que la ley amarás significa odiarás este mundo, te dará asco profundo, entonces entenderás. Mientras no entiendes esta realidad, querido, no pretendas que Cristo viva en ti, porque es imposible, querido, es imposible. Hasta que el yo no muere, hasta que no odias este mundo, no puede vivir Cristo en ti. Está escrito, solo necesitamos entender lo que Dios, la perspectiva de Dios, trata de presentarnos. Porque nosotros todavía amamos este mundo. Y cuando amamos las cosas de este mundo, lo que estamos amando en realidad, la propuesta del enemigo, al enemigo mismo. Y necesitamos entender esta realidad y no otra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Has de poner tus afectos en Dios, tus deseos en Dios, tus planes en Dios, todo lo que quieres, lo mejor en Dios, y permitirle que Él obre, porque Él obra con amor y en justicia, no como nosotros. Decimos amar a nuestro hermano mientras está pasando hambre, en guerra, inseguridad y no tiene un lugar donde sentar la cabeza. Y no entendemos que no estamos amando a nuestro hermano. Nosotros creemos que amamos al hermano el que está a nuestro lado, y mientras no me pide nada mejor. ¿Y el hermano de la otra punta del mundo? ¿Este no es mi hermano? Necesitamos entender el Evangelio en toda su profundidad, con toda su dimensión y carga. Para ello, no es necesario hacer sonar una trompeta delante de ti para hacer una proclamación al mundo de que te has convertido de las tinieblas a la luz, y que no deseas que nadie se acerque a ti para arrojar una nube de oscuridad sobre ti. Religión significa hacer una consagración diaria de ti mismo a Dios. Significa mansedumbre y humildad de corazón, significa tomar todo lo que viene a ti como una bendición, dejar que la alabanza fluya de vuelta a Dios. Y aquí quiero deciros una cosa, mis queridos hermanos, porque cuando no entendemos el lenguaje del cielo, interpretamos las cosas como nos parecen. Pero ¿cuál es la alabanza que le gusta a Dios? Leed Isaías 58, mis queridos hermanos. Esta es la auténtica alabanza que Dios acepta. No cantos. No cantos, queridos, que también, pero no cantos. Que esto es lo que nosotros entendemos. Fijaos lo que nos dice. El Señor dice, quien ofrece alabanza, me glorifica. ¿Cómo glorificamos nosotros a Dios? ¿Cantándole? ¿O una vida santificada? Una vida que ama como Cristo amó. Necesitamos entender el abecedario del cielo, queridos, entender la realidad de la perspectiva de Dios. Cuando alabamos a Dios, el alma se fortalece en poder espiritual. Y no se refiere solamente al canto, queridos.
que también, sino a vidas santificadas. Es así como glorificamos a Dios. ¿Qué creéis, Dios? Cuando yo vivo en pecado y le canto cantos de cánticos, ¿le estoy alabando a Dios? ¿La recibe? Mientras mi vida está en pecado, mientras mi vida es egoísta, no siente con su hermano, ¿acepta Dios semejante alabanza? Necesitamos comprender la verdad en toda su profundidad, queridos. Esta es la verdad que Dios trata de revelarnos, y no otra verdad, un evangelio pervertido. Por la mañana, al mediodía y por la noche debemos meditar en la bondad y el amor de Dios. Dice, para conocerlo, pues esto es la vida eterna. Y cuando entiendes qué significa para conocerlo, unirte a Él y que Él obre, nuestra vida cambia, queridos. Nuestra vida será transformada al patrón, al modelo divino, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. El Padre nos ha dado el mejor regalo, el mayor tesoro del cielo, y nosotros somos valiosos para Dios y debemos rendirle alabanzas. ¿Qué tipo de alabanzas? Pero cuando nos rodeamos de una atmósfera oscura, olvidamos que el Padre conoce nuestras pruebas y nos la ha enviado con amor. Es decir, nos pone a prueba, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las alabanzas? ¿Qué Él espera? ¿Ustedes cuenta que está hablando de vidas santificadas, queridos? No de hipocresía. Mientras vivimos en pecado, nos gusta este mundo, le cantamos a Dios cositas y Dios dice, ¡ay, qué bien! ¿Cómo me ama a mis hijos? ¡Qué bien! Ahora entiendo. Esto es hipocresía, queridos. Esto es hipocresía, no es lo que Dios espera de nosotros. Él espera vidas santificadas. Es así como glorificamos, como alabamos a Dios. Porque de otra manera estamos alabando a un falso Dios. Olvidamos que el Padre conoce nuestras pruebas y nos la ha enviado con amor. La alabanza que debería llegarle nunca llega a su trono porque nuestros afectos no están centrados en Él. ¿Y en qué están centrados? Aquí. Nosotros queremos hacer cosas aquí. ¿Cuál es nuestra fe? Que este mundo va a durar. Y nos gusta. Queremos estar un rato más aquí. ¿Ahora entendéis? Espero que podamos entender, mis queridos hermanos. Sé que no nos gusta. Yo lo sé. Lo sé. Somos seres humanos. Y queremos vivir bien. Pero Dios dice, yo también quiero que vivas bien. Pero entiende, este no es ni el momento ni el lugar. Aquí estás apenas en la escuela. Cuando recibirás el título, es cuando realmente empezarás a vivir bien, ahí donde yo he preparado un lugar para ti. Pero de momento, estás en la escuela. Has de prepararte. Has de llegar a obtener el título. Y esto es lo que necesitamos entender, queridos. Debemos aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas y amarlo con un corazón indiviso, dice. Compartido. Una parte me gusta este mundo, pero también me gusta Dios. Es decir, a lo largo de la semana hago mis cosas, el fin de semana me voy a la iglesia, por lo tanto me llamo cristiano, yo sigo a Cristo y estaré en el reino de Dios. Y dice, debemos aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas y amarlo con un corazón indiviso. O vivimos para el reino, o vivimos para este mundo. Pero un corazón dividido no es de Dios. Por lo tanto, es completo del enemigo. Está escrito, queridos. Lo único que nos falta es someternos a la verdad. A Dios. Entenderlo, escucharlo. No te fijes en lo que hacen los demás, sino sé copartícipe de Él, obrero junto a Dios, partícipe de la naturaleza divina. ¿Entendéis? No te fijes en lo que hacen los demás, sino tú fíjate en Cristo.
sigue a Cristo, sé como Cristo. Sino sé copartícipe de Él, de Cristo, obrero junto a Dios, partícipe de la naturaleza divina. De lo contrario, no serás partícipe de la naturaleza divina, lo que nos dijo antes. Si no seremos quebrados sobre la roca, el Espíritu no puede tomar posesión. Debemos consagrarnos a Dios, ayudar a los demás, rodearnos de una atmósfera fragante. Nuestras palabras han de ser alegres y amables. Hemos de acercarnos de corazón a corazón como miembros de la familia de Cristo. De corazón a corazón, ¿cuál corazón? ¿Cuál sí y cuál no? ¿Del otro de la otra punta del mundo también? ¿O aquel como está lejos, pues da igual? Necesitamos entender a Adán, humanidad. Tanto el primero como el segundo. Corazón de todo este planeta. Porque todos necesitan conocer a Cristo. Nuestras palabras han de ser alegres y amables. Hemos de acercarnos de corazón a corazón como miembros de la familia de Cristo. Fijaos lo que nos dice, porque necesitamos entender esta profundidad, queridos. Hemos de ser uno. 7.000 millones de personas de este planeta, hemos de ser uno. Como Cristo es uno con el Padre. ¿Entendemos nosotros toda esta profundidad? Ah, no, lo que es mío me lo he trabajado, es mío. ¿Y qué estoy diciendo a viva voz? Que soy egoísta, que no estoy experimentando a Cristo, porque todo es mío. ¿Verdad? Hemos de ser uno, como Cristo es uno con el Padre. Busquemos esta unidad y en algún momento lo veremos tal como es. Y disfrutaremos de su presencia a través de las incesantes edades de la eternidad. Tendremos la vida que mide con la vida de Dios. La vida que mide con la vida de Dios. Su presencia en este templo nos llevará toda la eternidad a comprender la ciencia de la redención. Toda la eternidad. ¿Cuánto no entendemos? ¿Os dais cuenta? ¿Cuánto no entendemos? Que nos costará una eternidad entender la ciencia de la redención, entender algo de lo que significa que el Hijo de Dios infinito haya dado su vida por la vida del mundo, haya dado su vida por la vida del mundo enterito. Y esto es lo que necesitamos entender. Hemos de ser uno, uno. Entonces, no buscaremos la gloria, el honor y la vida eterna. ¿No será nuestro primer objetivo? Aquí solo podemos tener una corta vida, pero la vida futura es eterna. Podemos alcanzarla consagrándonos diariamente a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de Cristo, que fue tentado en todo como nosotros, pero que no pecó, para poder socorrer a los que son tentados. Ahora entendéis lo que comparte Cristo a través de su Espíritu. Su propia experiencia. Dice que el ejemplo de Cristo que fue tentado en todo como nosotros, pero que no pecó, para poder socorrer a los que son tentados. ¿Entendéis lo que comparte a través del Espíritu Santo? ¿Entendéis cuál es la justicia de Cristo? ¿Cómo obra Él en nosotros esta vida que Él vivió? Acudamos al trono del amor infinito y allí esperemos y velemos para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Dónde está el trono del amor infinito? En el lugar santísimo, en el día de la expiación. Y allí esperemos y velemos para que el sumo sacerdote termine la obra, ¿verdad? Para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Cuál es el cumplimiento? Su Espíritu en nosotros, el decreto divino, el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Ahora entendemos qué ocurre en la boda del Cordero en el decreto divino? El cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Unirnos a Él. Esto es lo que ocurre en la boda del Cordero.
haz tu llamamiento al cielo, sabiendo que lo que Dios ha dicho lo hará, y hará que su luz brille a través de ti para los demás. Puede que no sepas que estás dando luz a otros, pero Dios lo sabrá. A los de la derecha el Señor les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y atentos, porque eso es lo que necesitábamos entender antes. ¿Qué significa amar? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. ¿De qué nos habla, queridos? De la presencia de Cristo con toda alma, y cada vez que hicimos algo para alguien, ayudamos a alguien, hicimos algo, hicimos para Cristo. De esto nos habla, porque Cristo mora con todo ser humano. Y de esto nos habla. Esto nos trata de ayudar a entender cuál es la alabanza que Dios espera de nosotros. Y no es otra que esta, queridos. Esta misma. Isaías 58. Leedlo y leedlo y leedlo y no parad de leer. Porque esta es la obra, queridos. Esto es lo que Dios espera presentar a este mundo, un reino en medio de este mundo en la oscuridad, un reino distinto. ¿Y qué creen sus hijos? Necesitamos entender esta verdad, experimentar esta verdad, para que el Espíritu se pueda posesionar y que alcancemos el modelo divino. Entonces, fijaos, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey le responderá y les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, el otro de la otra punta del mundo, que está hambriento, sin casa, inseguridad, en guerra, en todo, le falta de todo, ¿cómo lo considera Cristo? Su hermano. ¿Cómo lo considero yo? Como está lejos, pues esto no me toca a mí. Por eso quieres permanecer en este mundo, ¿verdad? Por eso te gusta este mundo. Por esto te quedarás en este mundo, querido. Porque no entendiste a Cristo. No conociste a Cristo. Esta es la profunda realidad que nosotros tenemos que entender y experimentar, queridos. No sabían que hacían el bien a los demás, porque era el Espíritu de Cristo, ¿entendéis? Porque era el Espíritu de Cristo el que actuaba con ellos, y los demás tomaban conocimiento de que habían estado con Jesús y aprendían de Él. ¿Entendéis lo que quiere hacer Cristo a través de su pueblo? Presentar al mundo un otro mundo. Dice: y los demás tomaban conocimiento de que habían estado con Jesús y aprendían de Él. ¿De qué se daban cuenta? Del auténtico evangelio, queridos. Del auténtico evangelio, no de la hipocresía. Esto es lo que trata de ayudarnos a comprender. Tengamos una religión personal y arraiguémonos y cimentémonos en el amor, en el Espíritu, sin el cual nada de esto es posible. Esto trata de ayudarnos Dios a comprender cómo se vive en su reino. Así se vive en su reino. Así se vive en su reino. Y eso necesitamos experimentar nosotros, los profesos cristianos. Mientras la conferencia estaba reunida en South Lancaster, Massachusetts, una vieja y fiel hermana estaba muriendo, y envió este mensaje a los reunidos: el ancla resiste. Esto es lo que queremos, una esperanza que podemos lanzar como un ancla. Atentos, ¿dónde? Entrando en lo que está dentro del velo. ¿Quién está dentro del velo en el lugar santísimo? ¿Quién está dentro del velo? El Padre y Cristo. Y allí nosotros tiramos nuestro ancla, nuestra fe, nuestra esperanza. Cristo, nuestra justicia.
Queremos ser capaces de dar testimonio de que el ancla resiste en el momento de la enfermedad. ¿Hoy resistirá también o necesitamos algún medicamento? ¿Qué pensáis? ¿La prueba o el duelo? ¿Estará Cristo con nosotros? ¿Reparte también sanidad? ¿O necesitamos la solución de este mundo? Necesitamos entender, queridos, porque algunos solo están mirando la ley dominical, pero no entienden el proceso previo. No lo entienden. Y están en trampas. No confían en Cristo. En el momento de la enfermedad, la prueba o el duelo. Yo sé que esto molesta a mucha gente. Puedo entender que algunos han sido engañados, pero la pregunta clave es, ¿por qué han sido engañados? ¿No tenían lo escrito está? ¿No estaban unidos a Cristo? ¿Les faltó la fe? ¿Confiaron más en este mundo y sus soluciones que en Cristo? Quizás es la hora de arrepentirnos, volver a Cristo, pedir perdón y pedir su Espíritu, porque a lo mejor aún no es demasiado tarde. En nuestras horas más oscuras queremos ser capaces de ver, fijaos lo que nos está diciendo, porque creo que esto es clavado con el momento que vivimos. En nuestras horas más oscuras queremos ser capaces de ver encantos incomparables en Jesús, la obra de Cristo. Esto es lo que trata de decirnos, la obra de Cristo. Poner nuestros afectos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios, para que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, para que cuando Cristo, que es nuestra vida, amén digo yo, se manifieste, nosotros también nos manifestemos con Él en la gloria. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender las profundidades del Evangelio, lo que Dios trata de revelarnos, queridos, y que nos cuesta tanto asumir la realidad. Vivimos en una realidad virtual y no queremos salir de ahí. Nos sentimos bien, estamos a gusto. Decimos de boca, esperamos a Cristo, pero estamos contentos como estamos y dónde estamos. Porque si no fuera así, obraríamos, oraríamos, trabajaríamos como si no hubiera un mañana. Pero nosotros confiamos en el día de mañana. Mañana será mejor. Volveré a viajar, volveré a trabajar, volveré a tener la casa, el coche y lo que yo más deseo. ¿Dónde está anclada nuestra esperanza? ¿En el reino? ¿O todavía la tenemos por aquí? Espero que podamos esta profunda realidad, mis queridos hermanos, y que le pidamos a Dios perdón, que experimentemos arrepentimiento, para que Dios pueda obrar en y con nosotros su justicia. Este es mi deseo para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos haga entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que tomemos cada uno de nosotros nuestras decisiones. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.